Perú ha estado convulsionando en los últimos años por la agitación política, los rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Pero esta semana fue una de las más tumultuosas de la historia reciente del país. Te voy a contar por qué. Pero antes de continuar, te voy a invitar a que le des me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y no te pierdas todo nuestro contenido. El 7 de diciembre de ese año, el Congreso de Perú tenía previsto votar por la tarde si destituía o no al presidente Pedro Castillo por cargos de corrupción. Sin embargo, el presidente, tratando de frustrar la votación, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue rápida y ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado. La medida conmocionó incluso a los aliados del presidente y al final del día, Castillo había sido destituido y estaba bajo arresto. Dina Boluarte, su vicepresidenta, se convirtió inmediatamente en la presidenta, la primera mujer en dirigir a este país. Pero lo que inicialmente parecía una señal de resistencia de una democracia frágil se disolvió en disturbios pocos días después, cuando los partidarios del expresidente protagonizaron ataques contra comisarías, aeropuertos y fábricas. El miércoles de esta semana, el ministro de Defensa de Perú declaró el estado de emergencia en todo el país, mientras el gobierno intentaba controlar la violencia generalizada, pues una medida extraordinaria incluso en un país acostumbrado a la agitación política y las protestas. ¿Pero qué pasó con Pedro Castillo? Pedro Castillo de 53 años, fue elegido presidente el año pasado. Hizo campaña con el lema "No más pobres en un país rico" y con la promesa de mejorar la economía del país y reducir su desigualdad crónica. Pero aunque se presentó como una ruptura con el pasado corrupto de este país, pronto se vio envuelto en escándalos y no cumplió muchas de sus promesas. ¿Por qué se enfrentaba a un juicio político? Durante años, Perú se ha visto afectado por la corrupción política, que lo ha llevado a tener 6 presidentes desde el año 2016. El mandato de Castillo solo empeoró la sensación de disfunción política. Nombró 5 gabinetes diferentes y designó a más de 80 ministros, algunos de los cuales carecían de habilidades o experiencias relevantes y se enfrentaron a investigaciones relacionadas con la corrupción, la violencia doméstica y el asesinato. Incluso el propio Castillo fue objeto de 6 investigaciones penales, incluidas acusaciones de haber dirigido una organización criminal para beneficiarse de contratos públicos y de haber obstruido repetidamente la justicia. Él negó las acusaciones y algunos de sus partidarios afirman que fue víctima de un esfuerzo concretado para reinstaurar a las antiguas élites gobernantes. Los legisladores habían intentado destruir a Castillo en 2 ocasiones anteriores y la tercera votación estaba prevista después de que anteriormente amenazara con disolver el Congreso. ¿Qué pasó cuando Castillo intentó disolver el Congreso? Poco después de que esto sucediera, a través de un anuncio televisado a nivel nacional, las Fuerzas Armadas y la policía rechazaron la medida de Castillo. Altos funcionarios del gobierno renunciaron en rápida sucesión, expertos en derecho calificaron su iniciativa de ilegal e incluso el antiguo abogado personal del presidente lo reprendió. Incluso también Estados Unidos se unió al coro de disconformidad. En cuestión de horas, el Congreso votó por su destitución. Inmediatamente la respuesta del Congreso fue contundente. En menos de 2 horas destituyeron al presidente Pedro Castillo y rápidamente juramentaron a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú. Boluarte, de 60 años, es una antigua abogada que no tiene bancada propia ni un partido que la apoye, luego de que Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó a la presidencia, la expulsara de sus filas. A medida que esto transcurría, Pedro Castillo denunció un plan maquiavélico. Se conocieron más tarde las primeras declaraciones del expresidente. Tras su destitución, este señaló a la nueva presidenta Dina Boluarte de dirigir un plan maquiavélico en su contra. El depuesto presidente denunció que un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro lo obligaron a sacarse una muestra de sangre sin su consentimiento, a lo que él se negó por seguridad y por su integridad. Castillo denunció que fue humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, y agregó que no va a renunciar ni abandonará sus altas y sagradas funciones.
Tras la toma de posición de Boluarte el 7 de diciembre, estallaron pequeñas protestas en Lima y otras partes del país. Esta semana las manifestaciones fueron en aumento y ya son 7 las personas que perdieron la vida durante las protestas, entre ellas una menor que recibió un disparo de perdigón en un ojo. Pero, ¿qué quieren los manifestantes? Las protestas están respaldadas por la mayor federación de sindicatos del país, la mayor asociación de indígenas de la Amazonía peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres. Entre esos grupos, muchos de ellos son partidarios de Castillo y dicen sentirse despojados de su voto. Exigen el cierre del Congreso, la redacción de una nueva constitución y nuevas elecciones. Algunos piden también la liberación de Castillo. Varios acusan a la élite política de llevarlo al suicidio político y dicen que las élites nunca le dieron la oportunidad de gobernar con éxito. ¿Cómo ha respondido el gobierno a estas protestas? El gobierno de Perú declaró el 14 de diciembre el estado de emergencia en todo el país. La medida suspendió los derechos de reunión y libertad de tránsito, entre otras libertades civiles, durante 30 días. Los expertos explicaron que el estado de emergencia era inusual. Pero, ¿a qué retos se enfrenta Perú después de todo esto? Una cuarta parte de los 33 millones de peruanos viven en pobreza. Naciones Unidas advirtió en noviembre que el país tenía la tasa de inseguridad alimentaria más alta de América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente. El reto más importante es el de la prosperidad compartida, dijo Ñopo, economista del Banco Mundial. Además, la pandemia y la guerra en Ucrania han contribuido a un enorme aumento de los precios de los bienes básicos y otros productos esenciales, incluido el fertilizante, lo que ha desatado protestas generalizadas. La minería, pieza clave de la economía, ha sido también uno de los motores del crecimiento del país en las 2 últimas décadas, pero también es una fuente importante de contaminación y contribuye al cambio climático. La corrupción crónica ha afectado a las más altas esferas del poder. En los últimos años, 3 presidentes se han visto obligados a abandonar sus cargos tras ser acusados de corrupción. Por lo pronto, la justicia de Perú ha decretado 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por cometer presuntamente delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Es posible que las protestas vayan disminuyendo a medida que se agoten los recursos, se acerquen también las vacaciones de Navidad y los cierres de carreteras hagan subir los precios ya inflados de productos básicos como el arroz, el aceite de cocina y el trigo. La tensión política ha llevado a Boluarte, quien en su juramentación aseguró que gobernaría hasta el año 2026, a plantear a los congresistas el adelanto de las elecciones presidenciales. Aunque en principio propuso hacerlas en el año 2024, ahora pidió que sean en el año 2023, pero también un grupo de diputados se niega a que sean antes de 2 años. Y esto ha sido todo en nuestro video de MAP TV. Gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó, le puedes dejar un me gusta y lo puedes compartir. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.